y estamos en un mismo espíritu. Ya un reto se convierte en un reto para alguien que sirve a Dios, cuando ya estoy viendo gente que sirve a Dios y se apoya en la Biblia de una forma como si hubiera pasado un curso evangélico o de homilética, de cosas que un día aprenderán. Y yo veo como ella se desplaza y va a la Biblia y se apoya en un fundamento bíblico y después un tema en el mismo espíritu. Por eso yo le doy gloria a Dios y también, primeramente, debo dar gracias a Dios por la gente que conocí. Yo me decía, acostado en mi cama, ¿cómo es posible cuando estaba en un lugar muy difícil? Yo iba para un país incierto que no conocía y yo decía, Señor, ¿cómo me envías a un lugar donde no conozco a nadie? Decía, tenía mis temores, pero también yo solamente debo reconocerlo, vine a Suecia porque confié en Dios. Porque realmente no me gustaba Europa para vivir, estuve una vez en Europa y para vivir no me gustó. Pero bueno, no los conocía a ustedes. Y yo me dije en un momento determinado, voy a Suecia. Solamente, Señor, porque yo sé que también tendré una familia, porque no conozco a nadie. Y yo en mi cama meditaba cómo es posible que yo me sienta en familia en Suecia. Y si amo ya a Suecia un poco es por ustedes, porque los conozco a ustedes. Para mí es una bendición. Cuando llegué enseguida encontré hermanos como una familia y tu tema muy importante. Gente que se ha comportado más que un familiar. Más que un familiar y más que muchos amigos que tengo en Europa. Y aquí encontré una familia que no conocía. ¿Cómo es posible que me sienta en familia con gente que antes nunca había visto? Como dices tú, con diferente personalidad, con diferente... Pero nos une una amistad y un papá, como decía el varón. Un papá único que hace este tipo de milagros. Amén. Y de ese, entonces me hablabas de la amistad, que es importante, muy importante, qué bueno, qué bendición. Y el varón decía, es casi ya mi mensaje, dice él, no, pero tenemos el mejor amigo. ¿Qué es Jesús? Dice Juan 3:16, dice la Biblia, ¿cuál es el amigo? ¿Cuál mejor amigo que aquel que da su vida por el amigo? Amén. Y ese es el extremo de la amistad. La perfección de la amistad es en el extremo Jesucristo. ¿Me entiendes? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Y esta es la palabra del Señor, tan simple pero tan importante y sencilla de entender. Bendito sea el Señor. Estamos unidos en el amor de hermandad, en el amor de amistad, y nuestra amistad es más fundamentada porque estamos parados sobre el fundador de la amistad bella y real, que es Jesucristo. Todos tenemos malas experiencias en amistad, buenas experiencias con amistad, pero hemos descubierto, y eso lo tenemos en común, que el mejor de los amigos es nuestro papá. Es Jesucristo. Es el mejor de los amigos. Y en eso nos gozamos. Por eso estos milagros. Por eso yo estoy aquí. Y yo me meditaba y decía, yo ya no tengo cariño hasta Solestio y al 11. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Que no me pasaba en otro lugar. No es el lugar, sino a la gente que descubrí en ese lugar. A la gente que Dios puso para que nos esperara a cada uno de nosotros y chocáramos los unos con los otros. Ese es el amor de Dios, a pesar de diferencias en algún tipo de criterio. Pero hay un criterio muy fundamental en nosotros, en que Él dio su vida por nosotros y esto lo tenemos que aprovechar, a pesar de nuestras diferencias en criterio. El que Él dio su vida por nosotros y la dio por un precio de salvación, por un precio de oportunidad. Nosotros estamos en tiempo de entender que es importante la hermandad, lo que ha pasado, encontrarme con el varón, su esposa, con cada uno de ustedes, con Solandi, con Adri que no está entre nosotros, que con encontrarme con todos ustedes fue un milagro de Dios, pero preparado por Dios, para yo poder caminar como el Señor. Un día decía el varón, cada uno necesitamos del otro, amén, porque yo puedo predicar una palabra, pero el hermano entonces me da amor. Y hoy veo un mensaje, el sábado pasado veía un mensaje de Sergio como un pastor de 50 años de prédica. Y como él y su esposa se avanzaban en eso, y no hemos tenido ningún profesor. Lo que sí tenemos es un papá que nos ha guiado. Ella comienza con un criterio y eso me comienza a gustar. Antes hablábamos y decía, bueno, cada uno ponga un criterio. Y en algo no me gustaba, en eso soy sincero, cada cual tenemos nuestro criterio. Pero yo comienzo a ver que ahora la gente pone su criterio a partir de la palabra de Dios, y esa es la voluntad de Dios. Y ella cogió y fundamentó todo como si tuviera homilética, no sabe homilética y está predicando con homilética. Eso es de Dios, porque el papá que ella tiene también es nuestro papá. El papá que la está enseñando, el papá que nos está guiando aún
a un ministerio, a una salvación, porque no estamos reuniéndonos como un hobby, estamos reuniendo porque ambicionamos salvación. Queremos aprovechar lo que Jesucristo pagó en la cruz, y lo pagó por los cristianos. Dice que murió por todos, pero dice que solamente lo aprovecharan los que han caminado con Jesucristo. Hay algo que quiero sí referir en esto, es que Dios no está de acuerdo con todo. Dios está muy a nuestra dirección, y eso lo estoy notando cada vez más, que está a nuestra dirección. Pero dice el libro de Romanos, bendito sea el Señor, el capítulo 6, quiero hacer una referencia, porque nosotros hemos creído que Dios está vivo, amén. Hemos creído que Dios está vivo. Pero como Dios está vivo, hay cosas que le agradan, pero también hay cosas que le desagradan en nuestra vida. Amén. Entonces Dios, como no está muerto, no es un ídolo. Dice que como los que llevan los ídolos de muñecos, que no hablan, no tienen oído y no tienen boca, este Dios que nosotros le hemos creído, tiene todo eso. Este que escribió esta palabra que leíamos en esta mañana, ese Dios sí habla, y hay algo de ti que le agrada. Y es tu alma, gratuitamente le agrada y por ella murió. Pero hay cosas de nosotros que no le gustan, y Él quiere que cada día la aprendamos más. Bendito sea el Señor. Dice Romanos 6, dice aquí para bautizados, pero también es la voluntad de Dios que los que no han sido bautizados se bauticen. Dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso no lo vamos a profundizar después. Ahora no vamos a dar un estudio porque sería también muy largo. Pero dice la palabra de Dios así, no solamente para los bautizados, repito, sino para todos los que hemos creído en Dios. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Por supuesto, Dios es bueno, Dios es grande, Dios perdona, pero no está de acuerdo con todo. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la gracia, en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos sido bautizados, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén, no somos perfectos, pero sí tenemos la propuesta de ser diferentes. Y de que somos diferentes, porque tenemos un papá a favor que los demás no tienen, y Él nos dice que seamos diferentes. No perfectos quizás, pero sí encaminando hacia Él, un poquito más cerca hoy, un poquito más cerca de Él, y una mejor amistad con Él. Y cuando la gente tiene amistad con Dios, pasa lo que está pasando entre nosotros. Nuestra amistad comienza a crecer más, porque Él es la fuente de la amistad y del amor, y comienza la amistad de nosotros a hacerse más sólida en el nombre de Jesucristo. Y comencemos a ver ese milagro de amor que está sucediendo entre nosotros. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Citado pues, muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, un consejo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su propia concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Hemos llegado a una frontera que no estamos hablando de religión. No estamos hablando de qué religión somos, ni de qué jerarquía somos. Estamos hablando de que tenemos un papá común, una amistad que nace desde Él para cada uno entre nosotros, y un amor de Dios que fue capaz de dar su vida por nosotros en la cruz, para que entonces hoy, no con nuestras fuerzas, sino con la de Él, caminamos a una vida diferente. Dios está por nosotros, Dios murió por nosotros y tiene un propósito lindo con nosotros, el cual va no solamente con nosotros, como es el varón, habrá muchos más.
Habrá muchos más y harán falta tantos ministerios como los que veo que están subiendo. Es Dios bueno, es Dios grande y está con nosotros. Dios le bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Amén.